Saludos a todos nuestros queridos hermanos de la fe en Cristo Jesús en los Estados Unidos. Les habla su pastor amigo Ricardo Cabezas Palomino, pastor de la Alianza Cristiana y Misionera y del Ministerio 10 veces mejor aquí en Lima, Perú. El 13 de septiembre del año 2013, un congresista del país, Carlos Brus, presentó un proyecto de ley de unión civil de personas del mismo sexo en el Perú. Esto trajo consigo toda una preocupación en las iglesias cristianas aquí en Lima, Perú. Una preocupación que comenzó a manifestarse desde los más pequeños hasta los más adultos y mayores. La iglesia en ese momento comenzamos a buscar de parte de Dios intercesión. Comenzamos a pedir que Dios ponga en nosotros clamor, oración para poder saber cómo teníamos que actuar, cómo podíamos enfrentar este proyecto de ley que venía con mucha promoción a través de los medios de comunicación y de las principales autoridades aquí en el Perú. Pero no solamente Dios quiso que estemos en una actitud de intercesión, de oración, sino que la iglesia también comenzó a actuar de diferentes formas y maneras. Y como Ministerio 10 veces mejor, nosotros comenzamos a visitar las iglesias para poder entrar a un tiempo de capacitación, preparación, cómo los jóvenes, la iglesia tenía que estar preparada a hablar sobre este tema a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Pero también esto nos llevaba a la bendición de poder encontrar jóvenes que no solamente querían estar en la iglesia aprendiendo sobre este tema, sino salir afuera y dar testimonio acerca de qué es lo que Dios piensa acerca de este proyecto. Y es así como tuvimos la bendición de organizar diferentes tipos de salidas en diferentes lugares aquí en Lima, a través de pancartas en las avenidas importantes del país, haciendo saber que la voluntad de Dios es perfecta y que Dios desde el principio creó al varón y a la hembra. Y la voluntad de Dios es que ellos se unan para que puedan formar una familia. Y esto lo hicimos en una forma permanente y constante. Salíamos con diferentes pancartas, letreros, haciendo que la gente pueda comenzar a tener más conciencia, más convicción acerca de este plan perfecto que Dios diseñó para las familias en todas las naciones. Sin duda que esto también trajo consigo mucha oposición. En diferentes lugares donde íbamos o iba a la iglesia, encontrábamos bastante también oposición, que un trato un poco hostil y hasta tal vez un poco marginándonos. Pero es parte de lo que nos toca a nosotros, en cierta manera, padecer para llevar el nombre de Jesús. La Biblia dice que íbamos a ser vituperados por causa de su nombre. Pero, sin duda, que este vituperio para nosotros en Cristo tiene un eterno peso de gloria y de alegría. ¿Qué más pudimos hacer? Nosotros como Ministerio 10 veces mejor comenzamos a aprovechar la oportunidad que tenemos del Ministerio de Educación de poder contar con un permiso para ir a todas las escuelas del Perú y de Lima a hablar sobre temas de educación sexual con valores. Y uno de los temas que damos en estas charlas tiene que ver sobre la identidad sexual y el valor de la identidad sexual que Dios desde el principio dio a cada persona. Eso nos permitió realmente llegar a muchos jóvenes para que toda esta corriente que comenzó a andar con mucha fuerza, pues ellos pudieran ser un poco más cautos, un poco más convincentes de que realmente Dios diseñó un plan perfecto en su sexualidad. Los profesores estuvieron muy de acuerdo, pero en otros colegios no. Es interesante, en algún colegio fuimos por la zona norte de Lima y la mayoría de los jóvenes estaban de acuerdo con este proyecto de ley. Y me llamó la atención, de casi 800 alumnos, un 70% estaba de acuerdo. Y investigando un poco, conversando con ellos, es que la mayoría de los profesores de este colegio eran gays o eran lesbianas, homosexuales. Y esto realmente nos llevó a estar mucho más preocupados en seguir haciendo esta labor. Otra de las cosas que Dios nos permitió hacer para contrarrestar la ideología gay es hacer uso de los medios de comunicación. Sin duda que Dios es Dios. Y orando, Dios nos permitió llegar y nos llamaban de diferentes medios de comunicación, radios muy prestigiosas aquí en Lima, donde hay una audiencia grandísima. Invitar a su servidor a poder hablar sobre este tema, a debatir con personas
que estaban proponiendo este proyecto de ley, aún con el mismo congresista. Sin duda que fue algo muy particular porque veía cómo Dios estaba dándonos oportunidades para poder nosotros también dar razón de nuestra fe, ser atalayas en nuestra generación. Los debates eran increíbles, finalmente la gente entraba a través de las llamadas telefónicas y aunque tal vez no eran necesariamente evangélicos, la mayoría eran católicos o personas que tenían una forma de creer en la vida, no estaban de acuerdo con este proyecto de ley y sí estaban de acuerdo con este proyecto de mantener la familia natural. Sin duda íbamos viendo cómo Dios nos iba dando la salida y la victoria. Hasta que de pronto, el día 10 de marzo de este año, empezó el debate final en la Comisión de la Justicia. Recuerdo unos días antes, el congresista evangélico Julio Rosas, que a propósito fue uno de los paladines de este proyecto de ley en defender a la familia peruana juntamente con otros pastores, nos convocó y nos dijo: tal fecha, tal día, el martes 13 se va a debatir, necesitamos la presencia de la iglesia en oración e intercesión. Y ese día nos reunimos al frente del Congreso, cerca de 5.000 hombres, mujeres, niños, para poder en ese momento dar a conocer a los congresistas y a todo el país de que el plan perfecto de Dios para el Perú, para las naciones, es mantener a la familia natural. Fue un tiempo tremendo, una guerra espiritual tremenda, porque frente a nosotros en el Congreso estaba también este grupo que quería establecer como ley de vida aquí en el Perú la unión civil. Fue una batalla espiritual tremenda, nosotros orábamos, cantábamos y proclamábamos en favor del plan de Dios para la familia peruana. Al final, a eso empezó a las 11 de la mañana y eso a las 6 de la tarde, luego de la votación en la Comisión de Justicia, para la gloria de Dios, este